Iglesia, buenos días. Buenos días. El Señor me los bendiga. Es una verdadera bendición y un privilegio saber que el día domingo estamos reunidos como iglesia con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie por un momento, mis hermanos y amigos, y vamos a buscar Romanos. Llegamos al capítulo número 2, Romanos capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. ¿Sí? Romanos está adelantico del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. De pronto, para los que no lo encuentren, acá en la pantalla va a estar también el texto, muchachos, Dani, va a estar acá en la pantalla va a estar el texto para que lo puedan leer. Entonces, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Amén. Vamos a leerlo todos al unísono, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra leída, mis hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias te damos porque tú nos permites estar acá, listos, preparados Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de las acciones que hagamos Señor, y permítenos que nuestro entendimiento esté abierto, dispuesto a recibir lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros Señor. Dirige pues este tiempo de predicación Señor, y es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y hemos titulado la predicación de hoy: La justicia de Dios es para todos. Ojo, la justicia de Dios es para todos. Y hemos estado mirando en esta carta de Romanos varias cosas, pero tengamos presente algo que es fundamental, y es que somos justificados delante del Padre Celestial única y exclusivamente por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Solo por la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que somos redimidos. No hay otra forma, no la hay, ¿sí?, para ser aceptos delante de Dios. Pero asimismo, ya lo hemos visto, que por causa del pecado la raza humana tiene consecuencias. Es por causa misma del pecado, y por querer vivir en mentira las personas tienen consecuencias. Hay una vida de consecuencias nefastas. El hombre, en definitiva, mis hermanos y amigos, es culpable delante de Dios. Todos y cada uno de los seres humanos somos culpables delante de Dios. Y ahí es donde resta una gran importancia, y es que el poder del Evangelio de Cristo es para salvación, como lo vimos en el versículo número 16 del capítulo 1,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, ¿es poder de Dios para qué? Para salvación, frente a todo ese panorama tan dramático de pecado, de ausencia de verdad, de que realmente con las obras no podríamos justificarnos delante de Dios. Ahí es donde cobra poder el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde realmente vale la pena y se justifica creer en el Señor. Por eso creemos en Él. En Él está depositada nuestra fe. Pero nuestra fe, ¿qué? ¿Por un ratico o por siempre? Y es bueno que usted se pregunte, mi hermano y amigo, ¿hasta cuándo usted quiere ser cristiano? ¿Cómo, hermana Judith? Hasta la muerte, dice la hermana Judith. Hasta la muerte, o hasta que el Señor venga por su iglesia. Vimos en la escuela dominical el arrebatamiento. Es importante tener claro que el Señor viene por su iglesia. Debemos de vivir cada día a la expectativa. Por eso cuando a nuestro alrededor hay familiares, amigos, conocidos, esa es una información fundamental para decirle a esas personas, ¿sí? Porque si no reciben al Señor Jesucristo, ¿qué les va a pasar? Van a ser arrebatados. El que no reciba al Señor Jesucristo no es arrebatado. Y va a haber un arrebatamiento, ¿sí? Y el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Debemos estar preparados o no? Total. ¿Y cómo es estar preparado? Es recibir al Señor Jesucristo. Es que realmente haya un arrepentimiento y estemos a cuentas con Él y empecemos a vivir nuestra vida conforme a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, todos hermanos estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Todos. Y la palabra de Dios hoy nos muestra varias cosas importantes, muy importantes. Primero, es que somos inexcusables. No tenemos excusa. Somos inexcusables delante de Dios. Segundo, que somos guiados al arrepentimiento. Pero eso es una obra de nuestro Señor, de Dios. Somos guiados al arrepentimiento. Y asimismo hay que tener en cuenta un tercer punto, y es que hay un pago justo. O sea, recibiremos un pago justo. Todos, absolutamente todos, porque la justicia de Dios es para todos. Cuando miramos la palabra, en ese capítulo número 1, debemos de tomar en cuenta algo, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo en esta porción de la palabra, se está dirigiendo a los judíos, ¿sí? Él está escribiendo a la iglesia, pero esa iglesia en Roma, recordemos que está conformada por una gran cantidad de personas judías, que eran de descendencia judía, pero que habían abrazado, o sea, habían recibido ya al Señor Jesucristo, pero tenían una cantidad de cosas propias de lo que la ley les había establecido, de las obras. O sea, ellos seguían cargando, muchos de ellos, y el apóstol Pablo empieza a aclarar. Y asimismo la iglesia de Roma estaba conformada también, lo que él llama, por griegos, o sea, gentiles, personas que no eran del pueblo judío. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo acá, le está escribiendo a los judíos, pero le manda la carta a la iglesia. O sea, es para nosotros, es para todos. Porque algunas personas dicen, no, es que eso es solamente para los judíos. Sí, hay algunas cosas que son para los judíos. Y ellos van a dar cuenta delante de Dios. Pero cuando la palabra de Dios la estamos leyendo, cada persona tiene que mirar y rescatar de esas porciones bíblicas eso que es para mí. ¿Qué le dice el Señor a través de su palabra? Porque yo tengo que hacer unos cambios fundamentales, radicales en mi vida, a partir del momento en que recibo al Señor. O si no, voy a seguir viviendo como vivía antes, posiblemente. Entonces voy a ir muy posiblemente contrario a lo que el Señor me dice. Entonces yo sí tengo que prestar especial atención a todo lo que me dice la palabra de Dios. Entonces se dirige a los judíos. Pero miren cómo comienza ese capítulo 1, versículo 1, perdón, del 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué les pasaba a estos judíos? Ellos estaban en el pacto de la ley, o sea, y lo veíamos ahorita en el tiempo del discipulado. ¿Qué era el pacto de la ley? Era el pacto que el Señor Jesucristo hizo con su pueblo, ¿sí? En donde iban conforme a la ley establecida. El Señor les mandó 10 mandamientos, ¿sí? Para ser cumplidos. Y eran mandamientos morales, pero también empezaron a darse una cantidad de leyes al interior del pueblo judío y llegaron a tener más de 600 mandamientos que determinaban no solamente la parte moral, sino una cantidad de prácticas. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué sentían? Que ellos por sus obras, por cumplir sus obras, entonces se creían exentos del juicio de Dios. No, es que yo hago esto, no, es que yo hago aquello. Y hoy por hoy muchas personas piensan así. No, porque es que yo hago esto, porque yo voy a la iglesia, porque, o sea, como si las obras los pudieran justificar delante de Dios. Es imposible. Más aún, hermanos y amigos, los judíos realmente se creían mejor que los demás. Era un sentido. ¿Por qué? Porque han sido el pueblo elegido por Dios. El Señor depositó en ese pueblo su palabra, se las entregó. Fueron los, por decirlo de alguna manera, los cuidadores, los que durante mucho tiempo llevaron la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Pero ¿qué pasaba? Ellos estaban prácticamente excediendo, querían poner a hacer a otros que hicieran lo que ni siquiera ellos mismos hacían, empezando por los mismos fariseos, escribas y todos los sacerdotes no lo estaban haciendo. Más aún, creían que la salvación era solamente para ellos, solo por el hecho de ser judíos. Cuando el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, llega a dar informe, ¿sí?, de una labor que hizo, miren lo que dice la palabra del Señor, en Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18, miren lo que dice. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dijo el apóstol Pedro. Le estaba informando a quién, a la iglesia, y les decía, hombre, si el Señor le dio la oportunidad a ellos de que creyeran y los hace partícipes, ¿quién soy yo para convertirme en un estorbo a la obra y a la labor de Dios? Y el 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si les sorprendía, mire, nosotros hoy en el año 2021 sabemos y entendemos que por el pacto de la gracia, por la venida del Señor Jesucristo, nosotros, todos y cada uno de nosotros, que antes no éramos pueblo, ya somos pueblo de Dios, y que hemos sido incluidos, adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Ahora, no podemos ser estorbo de Dios nunca. Y en la iglesia, cuando miramos ya en la iglesia hoy, de repente muchos pueden pensar que son mejores que los demás, ¿sí?, que son mejores. Alguien puede decir, es que yo soy mejor que fulano o pegano, porque yo no hago esto o lo otro. Quiero decirles, mis hermanos, que el Señor Jesucristo vino fue por los pecadores. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces no tenemos por qué sentirnos o creernos más que otras personas. O pensar, como equivocadamente pensaban los judíos, y muchos de ellos hoy día también piensan, que es que la salvación solamente era para ellos. No, el Señor no hace acepción de personas. Todos tenemos la misma oportunidad delante de nuestro Señor. Y no podemos ser estorbo para Dios. Ahora, el apóstol muestra 3 aspectos de Dios. O sea, 3 aspectos que son importantes. En el capítulo número, en el versículo 1 dice, lo que es juzgar a otros, o sea, y hacen lo mismo. Entonces, cuando se está juzgando al otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Dice en el versículo número 1. Y en el versículo número 2,
de ese mismo capítulo dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, ¿qué significa? Que el juicio de Dios es verdad. O sea, el Señor no se está basando en opiniones vagas. No, el Señor se está basando en realidades. Todo lo que hacemos está escrito. Entonces, el juicio de Dios es según verdad. No puede ser el Señor burlado. Si una persona dice: pero es que yo he hecho muchas cosas y nadie se ha dado cuenta. No, esa parte no pasa. El Señor sabe todo lo que hacemos, porque el juicio es según verdad. Y hay un tercer aspecto que nos muestra, y es que no escaparemos del juicio de Dios. No se escaparán del juicio de Dios. Y en el versículo 3 dice: ¿y piensas esto? Hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que no escaparás del juicio de Dios. No, nadie. Miren, muchas veces, mis hermanos, las personas dicen: no, es que yo estoy cumpliendo con todo. Humanamente mis obras me van a salvar. Y la palabra de Dios nos habla de aspectos, por ejemplo, como el adulterio, ¿cierto? Entonces una persona dirá: pero yo no soy adúltero. Y cuando vemos la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo decía: habéis oído que el adúltero no entrará en el reino de los cielos. Pero yo os digo, el que mira a una mujer y en su corazón desea estar con ella, ya adulteró. Y son palabras del Señor Jesucristo: ya adulteró. Y asimismo dice: y oísteis que fue dicho: no matarás, porque es parte de la ley. Pero ¿qué decía el Señor Jesucristo? Aquel que le dice a su hermano, que lo trata como de ignorante. Algunos dicen tonto, idiota. La palabra dice fatuo, ya lo mató. Dice el Señor Jesucristo: ya lo mató. Algunos dicen: no, es que la mentirita, pero es una mentirita chiquita. No, mentira es mentira. Entonces muchas veces, hermanos, equivocadamente, es como dice el dicho: un burro diciéndole a otro orejón. Un burro diciéndole a otro orejón. Esperamos que las personas sean perfectas. Hermanos, no hay nadie perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros como hermanos debemos de apoyarnos, orar unos por otros. ¿Van a haber dificultades? Sí. ¿Nosotros le vamos a fallar al Señor? Sí. Si no lo hacemos con los hechos, lo hacemos con los pensamientos. O sea, realmente tenemos que prestar especial atención a ello. Y por eso es que tenemos que estar en paz con Dios. Es fundamental estar en paz con Dios. Y por eso es que el mismo Señor nos guía al arrepentimiento. Y ese es el segundo punto: nos guía al arrepentimiento. Hermanos, eso es solo por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Ahora, ojo, el Espíritu Santo de Dios que mora en aquel verdadero creyente le muestra lo que es pecado. Y cuando identificamos que hay un pecado, inmediatamente tenemos que entrar al arrepentimiento. Miren lo que nos dice el versículo número 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas personas, mis hermanos y amigos, menosprecian las bendiciones de Dios. Muchos. Hay un menosprecio ¿a qué? A arrepentirse del pecado y a confesarlo a Dios. Y eso requiere ¿qué? Humildad en la persona para realmente reconocer sus errores. Pero los tiene que confesar y tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y la palabra nos muestra acá 3 atributos de Dios, que son su benignidad, su paciencia y longanimidad. Hermanos, es el amor de Dios para con el pecador arrepentido. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber ese arrepentimiento. Y Él nos muestra que tiene esa benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Por qué? Tiene esa paciencia para esperarnos. Yo le pregunto, piense por un momento, ¿el Señor le ha tenido paciencia a usted? Pero mucha, a mí me ha tenido muchísima paciencia.
tiene esa benignidad, esa paciencia para esperarnos, pero asimismo también tiene esa benignidad para perdonarnos. Y eso es por fe, cuando realmente estamos a cuentas con Dios. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Pecamos? Sí. Algo más, en su benevolencia, en su benignidad y longanimidad, ojo, el Señor olvida. Él tiene la capacidad de olvidar. Nos dice la palabra de Dios que cuando hemos confesado nuestros pecados, ¿qué hace el Señor con ese pecado? Lo lanza al fondo del mar y no vuelve a tener memoria de ello. Nos dice la palabra. Entonces la persona sigue recordando. Nosotros como seres humanos sí seguimos recordando, pero la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor no vuelve a tener memoria. Que nosotros queramos seguir recordando porque somos anecdóticos. ¿Conocen ustedes personas anecdóticas? Que llega y pasa el tiempo y vuelven y dicen, vos hiciste tal cosa. Hombre, pero eso fue hace 20 años. Sí, pero vos tal cosa. Yo ya te pedí perdón, pero vos hiciste tal cosa. O sea, en nuestro corazón sigue albergándose eso. No. Tenemos que liberar. El Señor muestra entonces en su palabra 3 características de lo que es esa benignidad de nuestro Señor. Esa es la misericordia y la fidelidad de Dios. Y por eso, mis hermanos, es que es tan importante ser hecho hijo de Dios. ¿Es usted hecho ya hijo de Dios? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tiene que haber una relación, porque si no hay una relación con el Señor, entonces está aparte. ¿Sí? Tiene que darse ese nuevo nacimiento, un nacimiento de tipo espiritual, para que realmente seamos ¿qué? Amigos de Dios, no enemigos de Dios. No enemigos. ¿Usted quiere ser amigo de Dios o enemigo? Ojo, estos primeros capítulos nos están hablando de lo que es la justicia necesitada, y el Señor nos muestra realidades a través de su palabra. El versículo número 5 tiene un panorama triste y dice, el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y corazón no arrepentido. Son 2 características que se ven hoy día. El apóstol Pablo escribe esta carta y miren, ¿será que hoy todavía hay personas duras de corazón? Las vemos permanentemente. ¿Y será que a veces las personas no se arrepienten de sus pecados? Tienen un corazón endurecido. ¿Saben que es algo que tristemente pasa aún dentro de la iglesia? Porque las personas guardan unos resentimientos sin necesidad. No, hay que liberarse, pero hay que tener esa disponibilidad, porque si no la persona lo que está haciendo es cerrándose a la misericordia de Dios. ¿Y por qué lo hace? Por arrogancia. Muchas veces, por la misma arrogancia, por el orgullo, por la insensatez, por la altivez y la soberbia, por la rebeldía permanente de la persona que va caminando contraria a lo que el Señor le manda. Ojo, y dice la palabra, y acumulan sus pecados. O sea, hay personas que se vuelven especialistas en acumular y acumular pecados como si fueran riquezas. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás. Cuando la palabra está diciendo que lo que están haciendo es ira, sembrando ira, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, mis hermanos y amigos, va a ser seguro. O sea, no, es total, es definitivo. Nadie va a ser exento, nadie, absolutamente nada. Hermanos, qué bendición tan grande saber que somos salvos por gracia. Amén. Saber que todo eso que implicaba la ley y las obras y lo que el apóstol Pablo le está mostrando aquí a los judíos, pero también a nosotros, porque la ley no nos exime. O sea, hay una ley moral.
seguimos, porque no matar sigue siendo no matar, no robar sigue siendo no robar. La ley establecía para ellos como judíos unas prácticas, unos ritos, que ya eso es propio del pueblo judío, no es propio nuestro. Pero la ley moral queda establecida y no la podemos borrar. Cuando vemos en Éxodo 24, ¿qué dice? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo. No te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy ¿qué? Jehová tu Dios, que soy celoso. O sea, eso sigue siendo vigente. Amén. No podemos pretender decir a las personas que sigan en su mundo de idolatría y que no les va a pasar nada. No, porque se está ofendiendo a Dios. Y eso es definitivo. Recibirán su justo pago. Entonces somos salvos por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:8, que ya muchos nos lo hemos aprendido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo vimos ahorita. Entonces, es maravilloso. Miren, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy celebramos la Cena del Señor. Y estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de llegar arrepentidos delante de Dios. Debemos de llegar confesándole a Dios nuestros pecados y testificando, o sea, dando testimonio de la obra transformadora que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso cuando tomamos la cena, somos los idénticos, los que hemos recibido al Señor, los que pertenecemos a nuestro Señor, ¿sí? Y lo recordamos porque por gracia, por Él, es que somos salvos, no hay otra forma. Y debemos de vivir, hermanos, conscientes y atentos. Y mire lo que dice el tercer punto: porque recibiremos un pago justo, o sea, porque hay un pago justo para unos no más o para todos. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, en ese versículo número 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, tomemos en cuenta algo muy importante, definitivo. Las obras, ¿qué es lo que determina? Lo que yo he decidido, a lo que yo he creído. Si una persona ha creído en el Señor Jesucristo y tiene fe, entonces va a ser para salvación. Y unos son para salvación. Pero ojo, unos también irán a condenación. ¿Quiénes? Los que no creen, los incrédulos, los que rechazan al Señor Jesucristo. Por eso cuando miramos el versículo 16 y 17 nos aclara. Y es porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? De estar atentos y ser conscientes, mis hermanos, es que va a haber salvación, pero también va a haber condenación. Y usted tiene que decidir qué es lo que realmente usted cree y lo que usted hace. Porque cuando miramos lo que la palabra de Dios nos dice en los versículos 7 y 10, es algo maravilloso. Y dice el versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y el versículo número 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vida eterna con gloria, honra y paz, ¿para quién? Para el que hace lo bueno, para aquella persona que está agradando a Dios, para aquella persona que realmente tiene una relación con el Señor Jesucristo, para el que está en constante piedad, que soy piadoso, porque el Señor está en donde se le alaba, donde se le glorifica, donde se busca, porque si no lo buscan, ahí no hay nada. Pero algo importante, donde se le obedece al Señor.
porque hay un panorama triste. Los versículos 8 y 9 nos lo muestran. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que no hace, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces hay un panorama, ¿para qué? Para de ira y enojo, con tribulación y angustia, para el que hace ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Dios, el que vive en idolatría, en mentira y pecado. Podríamos llamar esto, mis hermanos, como la elección de vida, la elección de su vida. Mire, no importa si es un niño, un joven o un adulto, todos, absolutamente todos, hemos de dar cuenta a Dios de lo que decidamos. Decidan de forma sabia, y esa decisión sabia es seguir al Señor Jesucristo, porque no hay otra forma. La historia de la humanidad se divide en dos: los salvos y los no salvos, los que creen y los que no creen. Los que por creer en el Señor Jesucristo irán al cielo, los incrédulos que no aceptan al Señor Jesucristo irán ¿a dónde? Al infierno. Cada persona tiene que tomar una decisión, y esa es la elección de su vida definitiva. ¿Sí? A veces las personas dicen: no, es que yo no vuelvo a esa iglesia, como pretendiendo decir a la gente que por culpa del otro, porque hay personas que le echan la culpa a los demás. Es que yo tomé esta decisión y no vuelvo. Nadie, absolutamente nadie tendrá excusa delante de Dios. Cada persona tendrá que dar cuenta a Dios de lo que haya hecho y de lo que haya decidido. No se le va a poder echar la culpa a otro. Dicen: no, es que allá echan mucha cantaleta. Echan mucha cantaleta. Mis hermanos y amigos, si la palabra de Dios nos previene, si la palabra de Dios nos instruye y la palabra de Dios nos corrige, ¿qué debemos hacer? Obedecerla. Si la palabra de Dios habla sobre los borrachos, entonces ¿qué pasa? Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces hay que predicar y hay que compartir de que esa no es una acción que agrada a Dios. Ya, de repente alguien dice: no, es que allá me la tienen velada. Alguien dijo: no, primera vez que voy y el pastor dijo todo, ya me quedó fijito a mí. No. Si la palabra de Dios habla sobre el adulterio, que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, es la palabra de Dios. Hay que prestar atención. Claro. Si la palabra de Dios dice que dentro de todo lo que hace un mentiroso o lo que hace un idólatra no le agrada a Dios, hay que compartirlo y hay que decirlo. ¿Sí? Es la elección de su vida. Cada persona tendrá que tener una relación única, personal y auténtica con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de antemano que la justicia de Dios va a ser para todos y que se recibirá un pago justo de acuerdo a la elección que usted haya hecho. Si ha decidido hacer lo bueno, va a tener bendición, pero si ha decidido hacer lo malo, angustia y tribulación, dice la palabra de Dios. ¿Saben que yo creo, hermanos, que la principal decisión en la vida de un ser humano es recibir al Señor Jesucristo? Esa debe de ser su principal decisión. Si usted hoy que está acá aún no ha decidido seguir al Señor, recibirlo como su Señor y Salvador, yo lo invito a que lo haga. Al Señor Jesucristo se recibe una sola vez, pero el resto de la vida sigue un proceso de obediencia, de santificación, día a día. Pero al Señor se recibe una sola vez y para siempre, porque Él es el que tiene el poder para transformar las vidas de todos, niños, jóvenes. No piensen que cuando en la iglesia se habla, le están hablando a otros. No, nos hablan a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener claro esto, porque alrededor de nuestras vidas hay personas que merecen y necesitan saber eso. La principal decisión en la vida de un ser humano es recibir al Señor Jesucristo, no hay otra. Hay cosas importantes que van a estudiar, ¿sí?
¿Con quién se van a casar? Sí, eso es importante. ¿Dónde van a vivir? Sí. Pero si la persona recibe al Señor y empieza a caminar con Él, ¿cómo va a ser su vida? De bendición. Va a ser una vida bendecida, guiada por Él, con propósito. Más aún, tiene vida eterna. Porque el Señor guardará su depósito para aquel día, hasta aquel día, el día del juicio. Y cuando venga el arrebatamiento, yo espero y confío en el Señor que todos los que estamos acá seamos parte integral de la iglesia y que seamos arrebatados. Próximamente vamos a tener el tiempo de los bautismos. El primer domingo del mes de septiembre, ¿sí? Cae 5 de septiembre, vamos a tener bautismos de aquellas personas que toman la decisión de bautizarse, que ya recibieron al Señor, ¿sí? Ya hay un candidato, ya hay una persona que me dijo, firme, me bautizo el primer domingo de septiembre. Así es que aquellas personas que ya tomaron la decisión de recibir al Señor y dicen, yo quiero bautizarme, nos lo van haciendo saber, ¿sí? Para que el primer domingo de septiembre, entonces pueda usted ser obediente, porque es un paso de obediencia, es un paso de obediencia. Así pues, mis hermanos, tengamos presente, primero, que somos inexcusables delante de Dios, que somos guiados por Dios mismo al arrepentimiento y que la justicia de Dios es para todos, que ninguno se va a eximir de la justicia de Dios. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a finalizar este tiempo de predicación con una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque somos salvos por tu infinita gracia y misericordia, Señor. Gracias porque por tu amor inmensurable tú nos has reconciliado, Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y tenemos oportunidad única y exclusivamente a través de ti, Señor. Permite que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea cada día más y más grande y que nos fortalezcamos día a día, Señor. Gracias porque eres un Dios justo para con todos, porque tu justicia es tanto para el que obedece como para el que no obedece. Permítenos siempre estar en obediencia contigo, Señor, que nuestra vida sea de testimonio, que realmente demostremos la obra que tú has hecho y que nosotros podamos ser esa ayuda espiritual y el compartir de tu camino para muchas personas más. Pon eso en nuestro corazón, Señor. En nuestra oración, pues, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.